Y bueno, ya te lo anunciábamos al comienzo, hoy es columna de Fede Cardoso, música, La Trampa. Ya estábamos escuchando, ¿cómo andas, Fede? ¿Todo bien, vos? Muy bien, gracias. Sí, la idea era escuchar un poco de La Trampa y, bueno, este disco, el Frente a Frente, que es un disco en vivo, y también ver en qué están sus principales integrantes, porque la Trampa se separó allá hace unos cuantos años, y bueno, hacer un poco como ese pequeño recorrido así. Está perfecto. Pero arrancando con este disco que es un disco clásico del rock nacional. Estamos escuchando Muerte Serena, que es uno de los himnos del grupo. Y bueno, como te decía, el Frente a Frente es un disco que se grabó en el 2003, una época grandiosa para el rock nacional, post-crisis del 2002. El rock crece, un gran momento de Withers, de Trotsky, Hereford, todas las bandas, la época de los Pilsen Rock. Es como la época más masiva del rock acá, todas las fiestas que había, muchos festivales y demás. Y en esa época ellos sacan este disco en vivo que tiene una recopilación de los temas de sus discos anteriores. Ellos hasta ese momento tenían 4 discos, perdón. Y este es el quinto, que tiene versiones en vivo de todos esos discos y algunas 2 canciones inéditas que sumaron para esta versión. Es como una foto de ese momento de la banda, y está bueno también pensarlo como una foto del momento del rock nacional, ¿no? O sea, es un discazo de punta a punta. Y yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me llamó la atención, en el 2003 yo tenía 12 años por ahí. Ay, yo mejor ni digo cuántos tenía. Y no sé si lo compré al siguiente año por ahí. Y me acuerdo que lo que llamaba la atención eran los nombres de las canciones. Ajá. ¿Cómo No. ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la Me atención? llama la atención, por ejemplo, Muerte Serena, Las Cruces del Corazón, Calaveras. Opa, todas muy... Tenía como una cosa... Sí, muy sepulcra, muy de... Claro. Sí. Y bueno, eso fue lo que me llevó un poco a conocer este disco. Porque bueno, lo comparás, por ejemplo, a lo más popular, a La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, que tienen como otras cosas, no sé. Bueno, sí, los nombres seguramente no tienen nada que ver. Claro, ¿no? entonces ya desde ahí ya llamaba la atención por un lado. Y aparte, bueno, y musicalmente también es un sonido más duro, más cercano al hard rock, que en esa época lo más conocido era justamente un sonido con trompetas, con cosas con murga, más amigable. Y bueno, La Trampa tenía esa diferencia, tiene la voz de Alejandro Spuntone, que es una voz característica, tiene las composiciones de Garo Araquelian, que era también guitarrista, y tenía una cosa interesante también, porque yo te mencionaba por un lado estas bandas con trompeta y con murga. La Trampa también tiene una cosa muy uruguaya, que mezclaba elementos de la música popular, sobre todo después en el disco Laberinto, que fue producido por Fernando Cabrera. Mezclan también cosas, no sé, malambo y cosas así como más folclóricas. Entonces era como otro acercamiento al rock uruguayo que estaba interesante. Y bueno, fueron una de las bandas que cerraron algunas fechas del Pilsen Rock. Tocaban, no sé, 3 veces en el Teatro de Verano lleno. Pero en el 2009 la banda se disuelve. Y tenía algunas palabras de los propios integrantes, de Alejandro Spuntone o de Garo Araquelian. Por ejemplo, Alejandro dice que la banda se separó por cansancio. ¿En esa etapa, ahí en 2009? En 2009, Ajá. porque se perdió la magia original. Y bueno, también por una cuestión de que se habían ido integrantes. La banda empieza con Garo y con Sergio Schellenberg, que era tecladista en un principio. Spuntone empieza a los pocos años. Pero ya en el 2009 ya habían cambiado de baterista. Estuvo Alvin Pintos, Alberto Pintos, que era el cuarteto, sigue tocando. Y ya tenían otro batero, otro bajista, tenían una segunda guitarra. Y los cambios de integrantes en las bandas son como traumáticos, ¿no? Sí. Por lo general. Y bueno, y eso, y un poco también la cuestión del éxito, ¿no? Las bandas, cuando dice Alejandro también en una nota del País, que cuando un grupo se vuelve muy conocido, su movilidad empieza a ser cada vez menor, porque no puede tocar en lugares chicos y tiene otras responsabilidades. En cambio, cuando estás probando nuevos formatos, diseñas todo como querés. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que está haciendo él ahora, que es justamente volver a esos lugares más chicos. Sobre la separación también, fue como una separación como en silencio. Yo recuerdo, por ejemplo, Los Estómagos, que son la banda previa a Withers,
que tuvieron su último toque, su fiesta de despedida en el Cine Cordón, esto es en el 89, ¿no? Yo lo recuerdo por cuentos. Pero La Trampa fue como que estaban en esa cresta de la ola, ya había bajado un poco porque en el 2009 no era la misma situación, y después dejaron de tocar, y cuando uno quiso acordar era... No estaban más. ¿Qué pasó con...? Y bueno, finalmente empezaron a salir los proyectos solistas de los integrantes. Y por un lado tenemos el de Garo Araquelian, salió con su proyecto personal, llamado Garo, que grabó un disco, y él hablaba también, decía que a la hora de transmitirle al público la disolución, recordé cómo habían resuelto tanto colegas del mundo del rock como artistas del ámbito del canto popular comunicar el final de un proyecto colectivo. Y siempre me pareció patético. Vos no podés exponer la verdad públicamente en una forma efusiva, porque ahí no está la verdad. Está una parte de la peor de las verdades. Pero hay otras verdades que hay que cuidar. Después de 20 años de vínculos, no podés hacer una carta y explicar todas tus razones en un comunicado. Porque todo lo que elijas para poner en ese comunicado va a ser lo que te parece que es la verdad en ese momento. Pero una banda es una acumulación enorme de verdades. Bueno, será parte de la explicación en una nota a la diaria. Por eso capaz que se dio, como vos decís, ¿no? De forma silenciosa esta disolución. Claro, porque en realidad fue como una especie de... Cuando las bandas hacen esa pausa, ese parate en su carrera, sí, que nunca se sabe si se separaron de verdad o si van a volver. Por ejemplo, Hereford, sí, Hereford era una banda también que compartió esta época del rock nacional, que se separaron. Ya dijeron, acá se acabó, y hubo comunicado, ellos optaron por este otro camino. Lo que estamos escuchando es la música del bar, que es del disco Un Mundo Sin Gloria, que Garo Araquelian sacó en el 2012. Y tiene varias cosas interesantes el disco. Primero, bueno, desde lo musical ya vemos... Ya nos damos cuenta, o sea, no hay que ser muy erudito para darse cuenta de la diferencia, ¿no? Claro, canta el propio Garo acá. Y tiene un acercamiento más al folk americano, más un estilo Bob Dylan, por ejemplo. Y también es verdad. Tiene A ver si nos escucha Gaby y levanta un poquito la música. Puede ser sí que tenga algo así de Bob Dylan. Puede ser, si vos lo escucharas esto, si lo cantara en inglés, deciste Bob Dylan. Es un folk cualquiera, una cosa indie también, ¿viste? Puede ser, sí. Más moderna, capaz. Sí, nada que ver a La Trampa, nada que ver. Y bueno, justamente era como que la idea de él era esa, hacer algo distinto. Y está interesante porque es un disco, él decía en una nota también, que es un disco de historias con nombre y apellido. Son historias verdaderas, la mayoría crímenes o historias de amor con finales trágicos. Decía algo así como que el horror es parte de historias amorosas y que son como dos caras de una moneda, una cosa así. Y por ejemplo, esta que estamos escuchando ahora es Andes 1206. Habla sobre Delmira Agustini. Mirá. Y bueno, relata sus últimas horas. Mirá. Y bueno, es una de las tantas canciones. Todas las canciones son con relatos de crónica roja o con noticias mismo de los medios. Y bueno, esta por ejemplo es la más conocida por ser Delmira Agustini, una persona conocida de la cultura uruguaya. Y por ejemplo, uno de los últimos fragmentos de la canción dice: él la esperaba solo, sentado en la cama, entre poemas, diarios, fotos y cintas rosadas. Ella entró a las 4 y atravesó el zaguán. Él escuchó pasos y la vio entrar sin llamar. Enrique sobrevivió a la Smith & Wesson y con la cabeza abierta se murió en el hospital. A medio vestir, Delmira a los pies de la cama, la sangre congelada y yo en la plaza igual. Ay, por favor, qué tétrico. Sí, tiene... Bueno, ya desde el título del disco, que se llama Un Mundo Sin Gloria. Igual, si uno escucha sin prestarle atención a la letra, no te transmite eso. No. O sea, uno escucha la melodía, la canción, la acción, y es algo como más placentero, ¿verdad? Me decías esa letra y no parecía congeniar con esa música. Es que, en realidad, la otra que estábamos escuchando antes también es bastante alegre incluso. Claro. Y habla también de crímenes. Todas las canciones son como historias trágicas, de desventuras, pero de amor. Mira. Y el título del disco refiere a una canción del álbum que se llama Gloria. Está inspirado también en una crónica, en un agente policial que se suicidó y fue noticia en el momento. Entonces es Un Mundo Sin Gloria.
y es como un juego de palabras con todo eso. Bueno, Garo hizo como lo más raro, me parece, dentro de... Garo era el principal compositor de La Trampa. Ajá. Alejandro Spuntone era el cantante y era solo intérprete. Él era las letras de Garo. Pero desde la separación de La Trampa, Spuntone entró en dos proyectos distintos. Vamos a escuchar un poco de El Resto de Nosotros, que es uno de esos dos proyectos. A ver. Es más rockero, ¿eh? Sí, más parecido a lo anterior. Fue cambiando de color, se hizo noche en pleno día. Es uno de los proyectos, decías. Esto se llama El Resto de Nosotros. Esta canción se llama Pasión. Tienen un primer disco que ya se largaron. Y lo interesante de esta banda es que la completan Marcelo Oliveira, que fue baterista de Los Traidores, Víctor Natero, que fue guitarrista de Los Traidores y principal compositor. Los Traidores es una banda de la época de Los Estómagos, también icónica del rock post dictadura. Y el bajista Gastón Otero, que fue bajista de Tráfico y Asimo, también bandas más cercanas en el tiempo. Y tiene como una cosa, sí, más parecida a La Trampa. Es tal cual, mucha gente lo escucha y dice, esto suena a La Trampa y Los Traidores juntos. Y que es algo lógico porque es la voz de La Trampa y las composiciones de Víctor Natero, que era el que hacía la música que hace siempre Los Traidores. Entonces tiene como una cosa de... Alejandro mismo hablaba de que tiene un espíritu muy nostálgico, también basado en el miedo a perder las cosas que uno quiere. Venimos del rock de los 80, que es donde nos paramos más fácil. Necesitamos decir esa clase de cosas. Mis canciones surgieron desde la angustia, porque él acá escribió un par de canciones, cosa que él no había hecho en La Trampa, como quien va a terapia para desahogarse. Las canciones funcionan así, son liberadoras, me paré en un lado complejo para escribirlas, es una tarea desgastante, prefiero el lugar de intérprete. Pero lo llevó bien, ya grabaron este disco, se presentan hoy mismo, hoy miércoles 18, Mirá. En un formato acústico, en BJ. Las entradas se consiguen anticipadas en Habitat y van a tener unos invitados y demás, y es otro formato, ahí vuelven a lo acústico, algo parecido a, bueno, capaz que a lo de Garo, justamente. Pero es uno de los dos proyectos que tiene Alejandro Spuntone, y lo otro es el proyecto que tiene con Guzmán Mendaro. Y acá todo cierra porque yo mencionaba a Hereford hace un rato. Sí, es verdad. Y Guzmán Mendaro fue guitarrista de Hereford. Y junto a Alejandro grabaron dos discos ya. Por un lado, Estado Natural. Y por otro, El Refugio, que salió hace muy poco. Que eso sí tiene un formato enteramente acústico. Son ellos dos haciendo canciones de bandas locales acá, o de artistas como Fernando Cabrera, Rada, Mateo y demás, y haciéndolas todas en un formato acústico, solo guitarra y la voz de Spuntone. O sea que no son temas de ellos, son temas de otros, claro, de otros autores. Ahí sí es netamente la beta intérprete de Spuntone, y acompañado por Mendaro, que es un gran guitarrista y un gran corista, sobre todo, hace unos coros muy lindos. Y esos son como los dos proyectos que tiene Spuntone en el momento, siendo El Resto de Nosotros. Él en realidad dice que sobre esta cosa con Mendaro, él dice, a veces usamos la palabra proyecto, pero al principio no era un proyecto, era una necesidad, porque él había salido de La Trampa, y como en noches de bares con otros músicos, con Juan Casanova de Los Traidores, con Guzmán, salió en un momento la idea de vamos a juntarnos a tocar unos temas. Y bueno, tiene una voz muy muy especial, entonces muchas veces lo invitaban, decían, venía a cantar algo, no puedes estar sin cantar. Claro. Como tener ese talento, tenía que tenerlo en uso, ¿no? Y bueno, empezó con esto y ya grabaron dos discos con bastante éxito. El primero, Estado Natural, fue disco de platino por sus ventas. El DVD fue disco de oro. Así que además de todo tiene un éxito comercial que en estos días Y bueno, es importante también, ¿no? O sea, que el artista se sienta bien, pero que además venda, o sea, que tal. Claro, aparte ahora es bastante la venta de discos y eso no es como antes, así que tener logros de ventas es bueno. Y yo quería
comentar que el operador, Gabriel, fue el que se le ocurrió traer a la trampa, que fuera el tema de hoy. Le dije, bueno, elegiste un tema para cerrar del Frente a Frente, que compartimos, que es el mejor disco de la trampa, por eso te decía que es como una foto del momento, y así como hace un par de años la foto de Garo era algo folk, así como la foto de este momento de Funtone está con el resto de nosotros, vamos a volver a lo que era este 2003, en esta gloria del rock nacional, esta gloria de la trampa, y ver con este tema cerramos. No, que dice que no. Con este no, tiene otro. Ah, está, bueno, pero es sorpresa entonces. Fanático de... Sí, quedó contento. Así que vamos a ver con cuál tema del Frente a Frente. Seguro es un temazo, porque como te decía al principio, es un gran momento del grupo. 18 canciones en su mejor momento, así que sea la que sea, va a ser. Y alguno que, no sé, alguna vinculada al cementerio, ¿no? ¿No? A ver. ¿Cómo se llama? Dicen, a ver si... El oro y la maldad, que tiene a Mónica Navarro de invitada. Ah, mirá vos, qué bien. Mirá. Bueno, Fede, muchas gracias. Bueno, nos vamos escuchando ese tema. Gracias, Javi. Entonces... Una mueca sin disfraz, enterrada en asustarnos. Sin miedo, sin llorar, algo puedes cambiar. O me quedo sin ver tu rebaño, ya se fue. Dientes en la oscuridad, brilla el oro y la maldad. ¿Cómo será sin oro ni maldad? ¿Cómo será sin oro ni maldad? Líneas de comunicación @pase1410 y facebook.com/pase1410.